creo que la iglesia necesita en estos tiempos volver al comienzo. Jesús en el libro de Mateo, quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 24. Ahí en el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús habla de las señales del fin. De las señales van a llegar, están llegando, están aconteciendo. Y una de esas señales es muy importante que nosotros hoy podamos reflexionar en ello. Y ahí en el versículo 12, vamos a leer el versículo 12, el versículo 13, y después nos vamos a ir al versículo 22. La Biblia dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche muy bien lo que dice Jesús. Aquí no lo está hablando un profeta, no lo está hablando un evangelista, no lo está hablando un apóstol, lo está hablando Jesús mismo. Jesús dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una de las señales que está pasando en estos tiempos. Por eso yo quiero que usted me preste mucha atención en esta hora, porque Jesús es quien está hablando esta palabra. Ahora, mire el versículo 13. El versículo 13, Jesús nos da una advertencia y dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Preste mucha atención. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Cuando usted en la vida comienza a mirar la maldad en el mundo, la maldad entre hermanos, la maldad de la familia, la maldad en la ciudad, la maldad en la nación, la maldad en las naciones, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Dice Jesús, que el amor por Dios va a comenzar a enfriarse. Pero Jesús dice, el siguiente versículo dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es una gran advertencia. Pero quiero que vaya al versículo 22. El versículo 22 dice la palabra: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Yo quiero que usted ahora vaya al libro de Joel. Joel capítulo 2. La Biblia dice ahí en Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13, nos da a entender esta escritura ahí. Dios nos dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Mire lo que está diciendo Dios: convertíos a mí, dice Dios, con ayuno, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Pero si usted va al libro de Oseas capítulo 6 versículo 1, Dios nos dice también ahí: venid y volvamos a Jehová. Pero una de las escrituras que siempre a mí me pone mucho a reflexionar y me lleva siempre a esa conexión con Dios está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. El Señor le está hablando a una de las iglesias, hermano, y le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que aparentemente era perfecta. Pero Dios le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que hoy podamos reflexionar en eso. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo uno se siente cuando uno está enamorado? ¿Cuántos enamorados hay acá? Bien pocos. Pero ¿qué pasa en tu corazón, en tus emociones, en tu pensar, en tu andar diario cuando tú estás enamorado? ¿Verdad que tú miras hasta el día más feo siendo el día más bonito?
No importa la distancia, no importa, hermano, cuánto tengas que cruzar para ir a ver a esa mujer que amas. Hermano, tú pagas el precio. Ahora, si lo traemos a la vida espiritual, amada iglesia, ¿cuántas de las veces tú te acuerdas que pasabas tiempo en la presencia de Dios, llorando en su presencia? Anhelabas leer la Biblia, anhelabas orar. Cada vez que leías la Biblia, llorabas sobre la Biblia, orabas y derramabas tu corazón. Cuando pasabas al altar, llorabas. ¿Por qué? Porque había una conexión tan especial. Yo te hago una pregunta a ti. Yo creo que nosotros tenemos que... El día viernes yo hablaba del corazón. Pero yo creo que nosotros tenemos que volver a decirle: Señor, si he perdido el primer amor, me arrepiento, porque eso es lo que dice tu palabra. Me vuelvo a ti. Yo quiero, Señor, llorar porque deseo ese primer amor en mi vida. No lo quiero perder. Yo creo que esta reflexión, esta corta reflexión que hoy trae el Señor a nuestro corazón, hermano, yo creo que es un llamado urgente al arrepentimiento que va a restaurar esa intimidad con Dios. Esa intimidad, porque es tu intimidad con Dios, es tu relación con Dios. Nadie te puede quitar esa relación con Dios. Nadie te puede quitar esa intimidad con Dios. Tú no puedes decir, amada iglesia, que un familiar te quitó esa intimidad con Dios. Tú no puedes decir de que tu esposa te quitó esa intimidad con Dios. Varón, no puedes decir tu mujer que tu esposo te quitó esa intimidad con Dios, porque nadie te puede quitar esa intimidad con Dios. Lo que verdaderamente importa, amada iglesia, no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino la relación que nosotros tenemos con Dios. Creo que esta es una reflexión al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento, a volver a esa intimidad con Dios. Yo quiero que entiendas esto. Dios no está buscando tus actividades. Dios busca tu corazón. Las actividades son consecuencia de todo lo que está pasando en tu corazón, amada iglesia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nosotros podemos llegar al punto de la iglesia de Éfeso, servir mucho pero amar poco. La iglesia de Éfeso servía mucho, iglesia, pero había perdido lo más importante. Y lo que Dios no quiere que tú pierdas, o que yo pierda, es el amor por Él. Eso tú no debes de perderlo nunca. Si llevamos esto, hermano, a las relaciones conyugales, por ejemplo, tú te casas con amor, te casas, hermano, hasta uno mira al esposo, el varón que está ahí en el altar y está llorando cuando mira a la muchacha que viene entrando por la puerta, hermano, porque está súper enamorado. ¿Dónde pasó ese amor ya a los 2 años? ¿Dónde quedó ese amor que te hacía llorar cuando miraste a ese hombre o esa mujer que verdaderamente amaste? ¿Dónde quedó? Ah, no, pastor, es que perdí ese amor. ¿Dónde lo perdiste? Porque yo creo que el amor es algo que nosotros cultivamos. El amor es algo que tú debes de cuidar. El amor es algo que tú debes de ayudar a crecer. El amor es algo que tú no puedes descuidar en la vida. Por eso, amada iglesia, yo creo que Dios nos está llamando a un arrepentimiento profundo. Yo no te puedo decir a ti cómo está tu relación con Dios, porque tú la conoces.
Yo no te puedo decir a ti cómo está tu relación con Dios, porque tú sabes cómo pasas el tiempo con Dios, si te acuerdas de Dios, si verdaderamente amas a Dios, o tú sabes cómo está tu corazón, amada iglesia. Pero yo sí algo sé, de que Dios hoy te va a llamar a ese arrepentimiento, te va a llamar a ese pensar profundo en cuanto a Él, hermano. No, Dios no quiere que nosotros tengamos ese ámbito religioso. Dios quiere, iglesia, que tengamos una relación con Él. ¿Sabe por qué? Porque lo que va a transformar todo en nosotros no es lo que las demás personas hacen por nosotros, es lo que Dios hace por nosotros. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, si es algo malo, todo lo que acontece en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras emociones, hermano, ¿qué es lo primero que nosotros quitamos? Al que nos da todo, al que nos ama sobre todo. Yo quiero, iglesia, que hoy usted tome este mensaje, porque sé en mi corazón de que Dios va a tratar con tu corazón. Sé que Dios va a traer ese quebranto, te va a hacer reflexionar cuando estés en tu casa, te va a hacer reflexionar el día de mañana cuando estés en tu trabajo. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a tomar esta reflexión y te va a llevar a un quebranto genuino delante de Dios. Yo sé que Dios va a estar restaurando esa intimidad perdida que estaba en tu vida, iglesia. Y que tú puedas decir el día de mañana: he vuelto una vez más a ese primer amor. Que tú corras a desempolvar esa Biblia que tenías guardada. Que tú corras a ese lugar donde antes ibas, a lo secreto con Dios. Que tú corras a ese tiempo donde tú sabes que Dios te hablaba, que Dios te hablaba de tu vida, que Dios te hablaba, te abrazaba, que Dios te consolaba. Es tiempo, iglesia. Yo sé que este mensaje te va a llevar a ese lugar que quizás abandonaste. Iglesia, ese lugar sigue allí, esa presencia sigue allí. Tú tienes que volver a ese lugar, porque el caos que pasa la sociedad, el caos que pasa mucha iglesia, déjeme decirle que simple y sencillamente es ausencia de Dios en sus vidas. Porque cuando tú estás conectado a Dios, créeme que aún los tiempos malos se convierten en refrigerio. La Biblia dice: aun cuando los enemigos te están persiguiendo, ¿qué dice Dios? Que Él va a preparar mesa delante de tus angustiadores. Yo quiero que tú entiendas que nadie te puede sacar de ese primer amor. Tenemos que volver a enamorarnos de Él. Tenemos que volver a enamorarnos, que cuando tú vengas a la casa de Dios, tú tienes que saber que tú no vienes por el pastor, no vienes por la música, no vienes por el hermano, no vienes por la hermana, tú vienes por Él. Que vienes a adorarle, que vienes a amarle, que vienes a recibir una palabra de Él, que vienes a contemplarle, que vienes a traer también tus necesidades, tus inquietudes, tus problemas, esas cargas que ya no soportas más. Todo eso vienes y lo traes a Él. Tú tienes que entender, iglesia, volver una vez más a entender que tienes un Padre que te ama, que tienes un Padre que no te ha abandonado. Iglesia, yo creo de que hay algo mucho más peligroso que estar en pecado. Escuche muy bien. Hay algo mucho más peligroso que estar en pecado, y es acostumbrarnos a Dios sin temblar ante su presencia.
Se lo voy a decir una vez más. Es mucho más peligroso. Mire, iglesia, la Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará. Pero cuando usted lee la Biblia, amada iglesia, se da cuenta que en la presencia de Dios, dice la Biblia, que inclusive cuando alguien ofrecía un fuego extraño, era consumido. Cuando alguien, hermano, hacía lo contrario, hermano, era desterrado. Cuando alguien, hermano, que cometía pecado y lo escondía, hacía que pagara el pueblo, toda su familia. Iglesia, yo quiero que usted entienda algo. Aún la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Hoy nos vamos a ir reflexionando. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la alabanza? Que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cada vez que usted alaba, tiene que saber, lo sienta o no lo sienta, que Dios está ahí. En su casa, cuando usted alaba a Dios, en su auto, ahí en su trabajo, cuando usted alaba a Dios, usted tiene que saber de que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sabe qué es lo que debe de haber en eso? Debe de haber un temor reverente de que Dios está presente. Nunca se nos olvide de que Dios es amor. Pero ¿qué dice también la Biblia de Dios? Que es fuego consumidor. La iglesia de Éfeso tenía doctrina. La iglesia de Éfeso tenía obras. La iglesia de Éfeso tenía perseverancia, pero había perdido lo más importante. ¿Sabe qué es? El primer amor. Nosotros podemos tener doctrina, podemos tener servicio, podemos tener perseverancia, podemos tener obras, pero iglesia, lo más importante que usted debe de tener es el amor por Dios. Eso usted no puede, iglesia, negociarlo con nada. Usted no puede permitir un día pasarlo sin amar a Dios, iglesia, sin ir delante de Él y decirle: Señor, yo no quiero pedirte nada hoy. Yo no he venido aquí, Señor, a encerrarme en este cuarto para pedirte por mis necesidades, por mis problemas, por todo lo que estoy pasando. No, Señor, no he venido a pedirte nada, solamente quiero contemplar tu hermosura. La Biblia dice que el salmista iba al templo porque quería adquirir sabiduría, pero también quería, hermano, contemplar la hermosura de Dios. Hermano, cuando usted entiende eso, de que lo que usted necesita no es pedir tanto, sino deleitarse en Dios, todo va a cambiar en su vida. Si nosotros traemos esto a las relaciones familiares, ¿cómo se siente usted como padre de familia que su hijo solamente llegue para pedirle, para demandar de usted: papá, quiero esto, mamá, quiero esto, pero nunca te dice: papá, te amo? ¿Sabes qué, papá, mamá? Hoy no quiero pedirte, es más, hoy yo quiero que te prepares, te arregles, te voy a llevar por ahí a un restaurante. Miré a alguien que preguntó en las redes y dijo esto: tú como padre, ¿le cobrarías, dice él, la renta a tus hijos si ya son mayores de edad y trabajan y están viviendo contigo en tu casa? Eso se lo dejo, no se lo voy a responder yo. Pero, amada iglesia, nosotros tenemos que entender que volver a ese primer amor es solamente contemplar, es solamente estar con Él, es solamente deleitarnos con Él, es solamente disfrutar el tiempo con Dios. Pero ¿qué pasa ahora, hermano, con la iglesia? Yo le dije que hoy vamos a reflexionar. Nos acordamos de Dios solamente cuando tenemos problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay caos en la familia, cuando sinceramente, si nosotros aprendiéramos
a estar enamorados de Dios, entenderíamos lo que entendió Job. Que Job, hermano, en todo ese proceso, Job, hermano, amaba tanto a Dios que dijo: Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Pero algo que me impresiona de Job es que era un hombre tan recto, tan íntegro, tan apartado del mal, hermano. Era un hombre tan conectado con Dios. Pero en esa conexión con Dios dice la Biblia que él de oídas había oído a Dios. Y en el proceso que pasó, en la dificultad que pasó, él no dejó de amar a Dios, no dejó, hermano, de honrar a Dios, no dejó de hablar bien de Dios, no dejó de adorar a Dios, sino al contrario. Él dijo: ahora mis ojos te ven. Ahora puedo entender de que en todo mi proceso tú has estado conmigo. Iglesia, ¿sabe esto? La iglesia de Éfeso, cuando volvemos una vez más a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso no es que se habían ido al mundo. No, la iglesia de Éfeso era una iglesia fiel, era una iglesia de doctrina, era una iglesia, amados, que tenía obras, que tenía servicio. Y no es que se habían ido al mundo, no es que andaban por allá en las fiestas, no. Simple y sencillamente el amor por Dios se les apagó en su propia casa. El amor muchas de las veces no se apaga por lo que el mundo te ofrece. El amor se apaga por lo que tú dejas de hacer en tu propia casa. ¿Sabes qué pasa cuando ese amor se va? Cuando ya no somos los mismos, cuando hemos perdido ese sabor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el corazón comienza a endurecerse. ¿Sabes qué es lo que pasa? La oración comienza a enfriarse. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la adoración vuelve a ser rutinaria. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el arrepentimiento desaparece de nosotros. Ya se nos olvida que hay que ir todos los días delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. En lo que te fallé, perdóname. Yo quiero que anote estas verdades. El arrepentimiento no es sentir culpa. El arrepentimiento es cambiar de dirección. El significado del verdadero arrepentimiento, hermano, cuando vemos esta palabra en el griego, es una palabra metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar de rumbo y cambiar de corazón. Eso es el arrepentimiento. Cuando usted sabe que hizo algo que desagrada a Dios, cuando usted sabe que hizo algo que ofende a su familia, cuando usted sabe que hizo algo, iglesia, que no va a traer nada bueno para sus hijos, cuando usted sabe que está actuando de una manera incorrecta, entonces el verdadero arrepentimiento es cuando usted cambia de mente, cambia de rumbo, cambia de corazón. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios te toca y te dice: ¿sabes qué, hijo? Eso que hiciste no estuvo bien. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Verdad que no nos sentimos, iglesia, como que nos están condenando? Sino al contrario, ese llamado que el Espíritu de Dios nos hace es al arrepentimiento. Y nosotros nos entristecemos y corremos a Él y decimos: Señor, perdóname. Mira que cuando David entendió eso, corrió a Dios a pedir perdón para poder ser restaurado en su vida, iglesia. Pero cuando vemos la tristeza humana solamente se lamenta. La tristeza humana sin arrepentimiento te va a decir: lo siento, perdóname, pero lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque solamente es una tristeza humana. Pero la tristeza divina, iglesia, esa tristeza divina toca tu corazón. ¿Para qué? Para sacar todo lo que no es correcto. Y comienza Dios a sanar tu corazón cuando tú tienes una tristeza divina. Cuando tú sabes que es algo de Dios. Cuando tú sabes de que Dios te está llamando a ponerte a cuentas, a poner en orden tu vida. Tú entiendes y vienes a Dios y Dios comienza a tratar con tu corazón. Dios no quiere que tú y yo nos sintamos mal.
Y es más, creo que esta reflexión no es para que tú te sientas mal o para que digas, ¿dónde está mi primer amor? No, al contrario, ¿sabes para qué Dios te está hablando hoy? Dios te está hablando no para que te sientas mal, Dios te está hablando para que vuelvas a Él, para que entiendas que lo mejor es estar conectado a Él, para que comprendas que lo más importante es estar conectado a la vida, para que entiendas que lo más importante es depender de Él en todo momento, en toda circunstancia, en cada instante de tu vida, para que entendamos que no podemos con nuestras fuerzas solamente. El arrepentimiento es eso, es un cambio de rumbo. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de corazón, es empezar a hacer las cosas correctas como a Dios le agrada, iglesia. Y yo creo que cuando nosotros aprendemos eso y dejamos que Dios quebrante nuestro corazón, iglesia, entonces ese quebranto del corazón, iglesia, esa es una puerta que Dios usa para restaurar nuestra intimidad con Él. No sé si a usted le ha pasado que cuando más quebrantado está en su corazón, Dios utiliza ese quebranto para hablarle directamente a usted. Cuando yo leo la Biblia a mí me dice, iglesia, de que Dios muchas de las veces te lleva al desierto para hablar a tu corazón. En ese lugar de desértico, en ese lugar de soledad, en ese lugar, iglesia, frío, en ese lugar donde nadie está contigo, es en ese lugar donde Dios te habla a tu corazón. El Salmo 34, versículo 18, me gusta este versículo, lo leíamos el viernes, pero mire lo que dice este versículo, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando tú estás quebrantado en tu corazón, Dios no está lejos, es cuando más cerca está para ayudarte, para decirte: hijo, aunque todos te abandonen, yo estoy contigo. Yo creo que todos hemos pasado un proceso de quebranto. Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles. ¿Sabes qué he aprendido en mi vida? Es que Dios no se mueve por lágrimas vacías. Dios se mueve, iglesia, cuando tu corazón está quebrantado. Dios no se resiste a un corazón quebrantado, a alguien humilde que reconoce su necesidad, a alguien humilde que reconoce, iglesia, la dependencia de Dios. Yo quiero que entiendas esta verdad. El quebranto no es humillación. El quebranto, iglesia, más bien al contrario, te posiciona delante de Dios. El quebranto no es para humillación. El quebranto te posiciona delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando ese corazón humilde, ese corazón contrito, ese corazón humillado. Me gusta lo que dice el libro de Isaías, capítulo 57. Quiero que lo lea conmigo. Isaías 57, versículo 15. Dios dice: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Escuche muy bien. Dice Dios que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. En pocas palabras, donde hay quebranto, iglesia, donde hay ese corazón humilde, donde está esa persona que reconoce totalmente la necesidad de Dios, esa dependencia de Dios, dice Dios: es allí donde yo habito. Es con ese corazón que yo habito. No con el arrogante, no con el que dice: yo no necesito de Dios. No con el que dice: yo las puedo yo solo. No con el que dice: yo solo me defiendo. No, dice Dios: yo habito con aquel humilde. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿se puede servir sin amor a Dios? Sí se puede. Nosotros podemos ser como la iglesia de Éfeso, servir y haber perdido el primer amor.
servir, pero no sentir lo que estamos haciendo. Por eso la Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 2 del 2 al 4 que la iglesia de Éfeso, era una iglesia que trabajaba. Si usted lee literalmente esta escritura, la Biblia me enseña que era una iglesia trabajadora, era una iglesia perseverante, era una iglesia, hermano, que defendía la verdad, la iglesia de Éfeso, pero ya no amaba como antes. Ya no era la misma iglesia que trabajaba pero amaba, hermano, servía pero amaba, perseveraba pero amaba, defendía la verdad pero amaba, sino que se habían quedado solamente en el servicio, en la perseverancia, en hacer las cosas, en trabajar arduamente, porque eso dice la Biblia, que era una iglesia que trabajaba arduamente. ¿Sabe qué es lo que me da a entender esta escritura? Que la iglesia de Éfeso llegó a un punto de perder ese amor, que Dios le tuvo que decir: vuelve de nuevo. Está bien que trabajes arduamente, está bien que defiendas la doctrina, está bien que tengas buena doctrina, está bien que defiendas lo que haces, está bien cómo sirves, está bien, no dejes de hacer eso, pero dice Dios: vuelve y arrepiéntete de nuevo. Haz tus primeras obras, no las hagas como las estás haciendo hoy, hazlas como las hacías antes. En pocas palabras, la iglesia de Éfeso es como cuando nosotros, iglesia, perdemos ese primer amor, que llegamos al punto de orar, pero ya no sentimos lo que oramos. Qué triste es que ya lleguemos al punto de que 5 minutos de oración se vuelvan aburridos. Que a los 5 minutos de oración usted ya no tenga nada que decir. Hermano, eso es para que la oración que usted debe de hacer es decirle: Señor, yo necesito volver a ese primer amor. Yo necesito regresar una vez más. Yo necesito, Dios mío, sentir cuando oro. Yo necesito sentir tu presencia. Iglesia, antes, si usted se acuerda, adoraba y lloraba. Nunca pierda eso. Cuando usted siente que ora pero no siente nada, dígale: Señor, no, la Biblia dice que no andamos por sentires, pero yo quiero sentirte siempre. Cuando usted adore, hermano, dígale: Señor, yo quiero llorar ante tu presencia, no de tristeza, sino de alegría, de gratitud, de agradecimiento. ¿Y por qué? Porque cuando tú adoras y derramas tu corazón, lo reflejas desde adentro. Debemos de servir con esa pasión una vez más. Amada iglesia, yo he aprendido esto, que el primer amor por Dios no se pierde de golpe. El primer amor por Dios se va perdiendo por descuidos que nosotros vamos teniendo. El profeta Jeremías, él decía que aunque habían veces quería dejar de hablar, pero había un fuego dentro de él que le impedía. Yo quiero que hoy tú comprendas esto y te lleves esto en tu corazón. Dios no te está condenando. ¿Sabes cuál es el llamado de Dios? Es a volver. Lo que yo siento en mi espíritu, lo que el Espíritu me decía estas mañanas es que este mensaje o esta reflexión era para volver. No es para condenación, no es para que te vayas sintiendo mal a tu casa, no, es para que tú digas: ¿dónde empecé a perder ese primer amor? ¿Dónde empecé a dejar ese tiempo de oración? ¿Dónde empecé a dejar mi devocional? ¿Dónde es que yo perdí ese tiempo que cuando escuchaba tal canto yo lloraba en la presencia de Dios? ¿Dónde? Si Dios no te ofendió, si Dios no te hizo mal, si Dios no te traicionó, ¿por qué entonces dejar de amarlo?
Quien te traicionó fue alguien más, quien te ofendió fue alguien más, quien te hizo mal fue en alguien más, pero no fue Dios. Entonces, ¿por qué le das la espalda a Dios cuando no es Dios el que te ha hecho mal? Cuando no es Dios, Dios todavía te está esperando en ese lugar que tú abandonaste, en ese altar que tú abandonaste. Cuando tú ordenes una vez más ese altar y comience a ver esas lágrimas una vez más en ese altar, es cuando todo va a comenzar a ser restaurado en tu vida. Este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de volver a Dios. Ese es un clamor de Dios. Mira que cuando Jesús se para y observa Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, y comienza a llorar. ¿Cuántas veces te he llamado? Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces el Espíritu de Dios te habla en tu trabajo, en tu casa o en las madrugadas, hermano, te despierta y te dice: hijo, quiero conversar contigo. El otro día yo estaba mirando, hermano, una pequeña historia que tocó mucho mi corazón, de un padre de familia que tenía 4 hijos, hermano, 4 hijos, y los hijos estudiaron, se casaron, hermano, la esposa de este señor falleció y él estaba en aquella gran mansión, aquella casa enorme, solito él ahí, y empezó a llamar a sus hijos y decirles: hijos, ¿saben qué? Recuerden que tenemos un tiempo de cena, yo les invito que vengan a mi casa, me siento solo, yo quiero verlos a ustedes. Y él comenzó a hablarles. Cuando se llegó el día, les volvió a marcar, les dijo: hijos, van a estar ahora. Y uno por uno comenzó a decirle: papá, no podemos. Uno de ellos dijo: papá, no podemos porque estamos enfermos. Otro dijo: papá, no podemos porque tenemos este problema en el trabajo. Papá, no podemos por esta cosa. Y el ancianito se puso muy triste cuando recibió el mensaje, aquella voz de cada uno de sus hijos. ¿Sabe qué hizo él? Como pudo, empezó a preparar la maleta, la mochila, echó lo esencial y comenzó a viajar en autobús en lugares lejos, de estado en estado, para poder estar. Y le llegaba a sus hijos de repente. Y cuando lo miraban: papá, porque era mentira que estaban pasando problemas, solamente no querían estar con el papá. Y cuando él llegaba y les tocaba la puerta, decía: hijo, aquí estoy. Ya que no pudiste decir, yo vine a visitarte. Yo le decía el viernes a la iglesia que estos días, mientras meditaba en el mensaje del viernes y meditaba en el mensaje de hoy, nunca había llorado tanto. Yo no sé si estos mensajes, hermano, eran especialmente para mí, pero yo ya se los di a ustedes también. Porque, hermano, yo sentía que Dios me estaba quebrantando por dentro. Yo sentía que Dios me estaba hablando, como diciéndome: hijo, haces tanto, regresas tarde a la casa, haces tanto, que hay veces se te olvida pasar tiempo de calidad conmigo. No es tanto lo que haces, es cómo me tratas. Oseas 14:1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Escucha muy bien lo que el profeta le habla al pueblo de Israel. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2 versículo 2: me acuerdo de ti, del cariño de tu juventud. Dios te dice: me acuerdo de ti. ¿Sabes? Mientras pensaba en este versículo de Jeremías capítulo 2 versículo 2, el Señor me decía esto: me acuerdo cuando orabas con lágrimas. O sea, no orabas para pedir, no orabas para quejarte, no orabas
para poner tus preocupaciones. Orabas simple y sencillamente porque me amabas. En la historia de la iglesia hubo un hombre llamado Jerónimo, que usted puede buscarlo en la historia de la iglesia. Ese hombre cuenta la historia, la biografía de él, que donde él pasaba tiempo orando, adorando a Dios, dejaba los lugares llenos de lágrimas. Necesitamos regresar ahí. Hay un canto que me gusta mucho, Altar sin lágrimas. Yo escuché a un ministro decir: este es un tiempo para que la iglesia no llore. Yo creo que el principio no ha terminado. Este es un tiempo para volver al ayuno. Este es un tiempo para volver al lamento. Este es un tiempo para volver al ruego delante de Dios. Este es un tiempo para volver a Dios de todo corazón. ¿Sabes qué pensaba en esto? Que Dios, iglesia, recuerda cuando tú adorabas sin prisa. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú te encerraste en tu cuarto y pusiste una secuencia de cánticos de adoración y te olvidaste del tiempo ahí? ¿Cuándo fue ese tiempo que dijiste: voy a pasar un tiempo bueno con mi Dios? ¿Cuándo fue ese tiempo que al escuchar un cántico tú derramaste tu corazón y comenzaste a llorar? Lo estoy llevando al comienzo. Lo estoy llevando a que usted, amada iglesia, vuelva a esa oración con lágrimas. Lo estoy llevando de nuevo a que usted vuelva a esa adoración sin prisa. Lo estoy volviendo a llevar, iglesia, cuando para usted lo que más importaba era la presencia de Dios en su vida. ¿Sabe por qué David tuvo tanto éxito a pesar de sus fallas? Porque para David lo más importante era la presencia de Dios. ¿Sabes por qué Moisés tuvo tanto éxito en lo que hacía? Porque para Moisés lo más importante era la presencia de Dios. ¿Sabes por qué el apóstol Pedro fue tan lleno de gloria, tan lleno de la presencia de Dios? Porque él aprendió que lo más importante es la presencia de Dios. Pero para nosotros en este tiempo, ¿qué es lo más importante? La casa, el trabajo, la empresa, la familia, los hijos. Todo es importante, pero nunca va a ser más importante que Dios. Hoy te estoy trayendo de vuelta a ese comienzo. Dios no te está reprochando, Dios te está esperando. Quiero que te pongas sobre tus pies y escuche muy bien lo que le estoy diciendo. Este mensaje no es un reproche de Dios. Este mensaje es una espera de Dios. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Cuánto tiempo más vas a hacerle esperar? ¿Cuántas semanas más? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos días más? ¿Cuántas horas más? Dios te está esperando en ese lugar secreto. Mire a David en el Salmo 51. Me gusta ver a un David con un corazón quebrantado. Fue un rey con un corazón quebrantado, no un rey con un corazón orgulloso. Por eso Dios lo exaltó. Mire a Pedro en Lucas capítulo 22. Cuando él le falla a Dios, cuando él niega a Jesús aquellas 3 veces, dice la Biblia que él, iglesia, salió de aquel lugar. Y cuando salió de aquel lugar, dice la Biblia que lloró amargamente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe que esas lágrimas de Pedro fue parte esencial para su restauración? Si lo mismo hubiese hecho Judas, estoy seguro que hubiese sido restaurado. Porque ese es el amor de Dios. Cuando usted observa, hay una historia que a mí me fascina mucho. Y yo se la dejo en su corazón para que usted la lea en su casa
y está en el libro de Lucas capítulo 7. Pero en el versículo 38 nos habla de esta mujer pecadora que dice la Biblia que lloró, y era tal sus lágrimas que caían sobre Jesús. Este es un día de reflexión. Hoy Dios no te está preguntando si llevas 2 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio. Dios no te está preguntando ni tan siquiera si naciste en un hogar cristiano. ¿Sabes cuál es la pregunta de Dios? ¿Dónde está tu corazón? Dios no necesita nada. Dios es dueño de todo. Pero a Él le plació venir a esta tierra por amor. Nos rescató por puro amor. Nos perdonó por puro amor. Nos dio salvación por puro amor. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Por eso Dios no te está diciendo, mira cuántos años, qué has hecho, cómo me sirves. No, Dios te está diciendo, ¿dónde está tu corazón? Quiero que cierres tus 2 ojos, levante tus manos y reflexiona en esa pregunta. ¿Dónde está tu corazón? Con tus ojos cerrados, con tus manos levantadas. ¿Dónde está tu corazón? Dios te está diciendo hoy, vuelve al lugar donde llorabas. Porque hoy estás llorando de dolor, hoy estás llorando de sufrimiento, hoy estás llorando porque no soportas más, hoy estás llorando porque el diablo te ha sacudido, hoy estás llorando porque te has salido del regazo de Dios, hoy estás llorando de tristeza. Pero quiere Dios que vuelvas a llorar, pero no de tristeza, sino de gratitud ante su presencia. Dios te dice, vuelve al altar donde mi presencia te hacía temblar, donde era mi presencia palpable en ti. Dios nos está diciendo, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Dios no quiere restaurar lo superficial. Dios restaura lo que se quebranta delante de Él. Dios restaura lo que está quebrantado delante de Él. Yo quiero que ahí con tus ojos cerraditos y tus manos levantadas puedas decirle, Señor, ayúdame a volver. Ayúdame a volver. Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? Yo te pregunto hoy, ¿qué sientes cada día de servicio? Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu conexión con Dios? Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu altar con Dios? Yo te pregunto esta hora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Trae aquí el cielo. Pon tu mano en tu corazón. Si usted siente que ya no es el mismo que cuando comenzó a buscar del Señor, si usted siente que solamente tiene historia de esa relación con Dios, nadie le ha quitado esa relación con Dios. Dios le está diciendo hoy, vuelve una vez más. Vuelve a hacer tus primeras obras. Si usted siente que solamente ha caído ya en una religiosidad, dígale, Padre, yo vuelvo una vez más.
vuelvo una vez más a conectarme contigo. Vuelvo a amarte. Vuelvo a adorarte con lágrimas. Vuelvo, Dios mío, a orar en tu presencia. Vuelvo, Dios amado, a buscarte con desespero en mi espíritu. Vuelvo, Dios amado, una vez más a darte lo mejor, Dios mío, todos los días. Vuelvo una vez más, oh Dios, a amarte con toda la fuerza de mi corazón. Dios te está llamando con esta reflexión a que vuelvas. Quiero que tomes esto que te voy a decir. Si tú vuelves a esa conexión con Dios, escucha muy bien, delante de Dios en cuya presencia estoy, te aseguro 100% que si tú vuelves a esa relación con Dios, no a la religiosidad, no a esa religiosidad sin Dios, sino a esa conexión con Dios, Dios va a comenzar a ordenar lo que está desordenado. Dios va a comenzar a traer respuesta a lo que ya no tiene ni respuesta. Dios va a comenzar a traer sanidad donde parece que el enemigo está ganando la batalla en tu salud. Dios va a comenzar a poner en orden lo que no está ordenado. Dios va a comenzar a enderezar tus pasos por las sendas correctas. Dios va a comenzar a llenar tu copa hasta que sobreabunde. Dios va a comenzar a darte fuerzas como la del búfalo. Vas a comenzar a sentir esa sed, esa hambre por Dios. El cielo, vamos, díselo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la